Y ahora sí, justo estábamos poniéndolo para que Sol empiece a... Me acaban de censurar. Póngase los auriculares. Claro, bien, gracias. López. Sí. Ramón Aurelio. Este momento por eso fue, porque no podíamos enganchar al entrevistado y ahora sí lo tenemos. Tenemos. Bien, dígame qué tiene entre manos el día de hoy. ¿A quién ha traído? Mire, hemos traído a un maestro. Sí, ¿bien? Maestro. Otra gente que me cae mal. Lo de historia y los maestros. No, se desempeñó como docente en la zona oeste de Rosario. Lo ubicamos, sabe. Sí. Actualmente es secretario de la Delegación Rosario de la CTA de los Trabajadores. Es un militante histórico de la AMSAFE. Es un tipo noble. Yo lo tengo que decir, es muy noble. Pues se nota que le dio la entrevista. No es para cualquiera. Sabe acompañar. No, ojo, hay que decirlo. Bien. Sabe acompañar y construir tejidos. ¡Apa! Así lo definí. ¿De quién? Vos dígame, ¿quién tiene hoy? Paulo Luis Juncos. ¡Apa! Muy buen día, Paulo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Muy buen día y bueno, gracias por la presentación. No sé si me merezco tanta presentación, pero bueno. Vos, se nota, te habla Juan Cairo, Pablo. Se ve que te quiere mucho, Ramón, también. Sí. Es que nos conocemos hace muchos años. Como decía Ramón, trabajábamos allá en la zona de... Bueno, él todavía trabaja en la zona de Rullón y Segui como docente de esa zona y bueno, hace muchos años nos conocemos de caminar las escuelas de esa zona y el barrio y las comunidades, así que... Y construir, Pablo, también. Construir. Sí es. Pablo, mira, el programa vos sabés que tiene la impronta de querer acercar a la audiencia la realidad de forma que sea digerible. Y entendemos que la realidad en este momento es muy compleja para los trabajadores de nuestro país, con índices históricos de desempleo. En este contexto, tejer, construir con las y los trabajadores de defensa de derechos, ¿es una opción posible, Paulo? Buena pregunta. Mira, más que preguntarnos si es una opción posible, me parece que es una opción que tiene que ser necesaria. Ajá. Porque, digamos, de la situación en la que estamos, que como vos decís, es muy compleja, y que día a día se profundiza esa complejidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, la pérdida de salarios es muy importante, sí. La pérdida del trabajo, el cierre, ya empieza a haber, plantas de distintas industrias que empiezan a paralizarse. Hay en muchos sectores de la economía hay una recesión muy importante, hay una pérdida de empleo, hay suspensiones, y una pérdida también importante de los salarios de todos los sectores. Hay muchos trabajadores, compañeros y compañeras que trabajan garantizando derechos en el Estado, que también han perdido su trabajo, han cerrado ministerios. Es una situación muy compleja. Y esta salida que vos decís, esta cuestión de la salida colectiva, de la construcción de alternativas, de solidaridad, de organización, es la única opción que tenemos los de abajo, los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo en general. Me parece que esto que vos decís de construir redes, de articular, de fortalecernos entre nosotros es prácticamente una opción absolutamente necesaria en este momento, y me parece que es a lo que tenemos que apostar los trabajadores y el pueblo en general. Me parece que no hay otra hoy no hay otra alternativa, no hay que esperar, porque muchos por ahí dicen, bueno, ¿y cuál es el camino? Que alguien nos marque el camino, que aparezca un nuevo líder. Sí. Y me parece que hay que empezar a pensar que las respuestas no hay que esperar que vengan desde arriba, ni de ningún aparato político, sino que habría que apostar a que la respuesta venga desde abajo, ¿no es cierto? De los demás abajo, de la articulación de los de abajo, de la organización de los de abajo y de la construcción de un país diferente que empieza a gestarse desde abajo, ¿no es cierto? Hola Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Sol. Recién me quedé pensando en esto de formar alianzas y vínculos, porque realmente es desesperante la situación de algunos, y yo siempre digo que uno puede amar lo que hace, pero uno no vive del amor,
a veces necesita, a veces no, siempre se necesita el sustento económico. Entonces la pregunta es, ¿se puede resistir en este tipo de circunstancias? Sí, también, digamos, la resistencia muchas veces es el escenario que te plantea la realidad, y no, sí, claro que se puede resistir, y yo creo que hay momentos para resistir y hay momentos que mientras uno resiste también va organizando y va gestando. Sí. También las propuestas y también la salida hacia adelante, que no solamente nos tenemos que quedar en la resistencia, que la resistencia es una parte importante de la estrategia, pero que también hay que construir alternativas y construir respuestas, no solamente resistencia, sino respuestas para el momento en el que estamos. Creo que es imperioso y que tarde o temprano va a aparecer en la Argentina un proyecto alternativo a este modelo, que como todos sabemos es un modelo, bueno, de hambre, de represión, sí, de pérdida de derechos de los trabajadores, de perjudicar a la industria nacional. Bueno, es un proyecto, mira, yo creo que hay una cuestión, hay un dato que es en el cual nosotros nos tenemos que basar. Y es que este proyecto el proyecto vigente en la Argentina es un proyecto que agrede y que afecta al 90% de la población. Solamente se beneficia a un 5%, y ese 5% son las grandes multinacionales que se están llevando la riqueza de nuestro país, y que este modelo que avanza, este modelo de Milei, que ya ha tenido otras etapas históricas en la Argentina, es un modelo, es una nueva vuelta de ese modelo que lo que hace es favorecer la extracción de riquezas de nuestro país en 4, 5, 6 grandes multinacionales que se llevan la riqueza, y eso representa un porcentaje muy pequeño de nuestro país, y el 90%, 95% de nuestro país se ve afectado por estas políticas. O sea que tarde o temprano esa inmensa mayoría va a construir una alternativa que sea superadora y que sea hacia otro rumbo, que tenga que ver con un beneficio y con una política que abrace a la gran mayoría de nuestro pueblo. La gente está como, noto que hay mucha gente que está muchos estamos muy preocupados. La pregunta es, específicamente, CTA, ¿cuáles son las medidas que CTA va a llevar adelante para hacerle frente a esta durísima realidad y que se puede poner mucho más jodida? Bueno, mira, primero nosotros hacemos una valoración positiva de lo que fueron los paros nacionales. Creo que es bueno que ha habido en ese sentido una rápida y buena respuesta del movimiento obrero organizado, tanto las distintas vertientes de la CGT como la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, las distintas vertientes de las organizaciones sindicales. Los dos paros generales han sido muy, muy buenos para nosotros. Hubo grandes expresiones también en la calle, hubo varias movilizaciones importantes que la CTA ha impulsado, y yo creo que habría que destacar fundamentalmente la gran movilización del movimiento universitario, de la docencia nacional, donde millones de personas salieron a la calle en defensa de la universidad y de la educación pública. Y creo que ese tiene que ser el camino. Creo que el camino es seguir como CTA aportando a esas grandes movilizaciones, a esas grandes jornadas de lucha nacionales, y que bueno, que no es algo que se pueda hacer todos los días, hay que ir midiendo, hay que ir, porque acá el desafío también es ver esas respuestas, en qué momento las vamos dando, con quiénes las vamos dando, y bueno, eso es lo que hay que ir construyendo, lo que hay que ir articulando, y creo que ese es el desafío que tenemos a futuro. Claro, un poco se veía en estas últimas actividades que fueron multitudinarias, vamos a decir, donde ya no tenemos actividades que llama un gremio, sino que hay una articulación, fundamentalmente para ir
resistir, mejor dicho, estas políticas que nos afecta a todos, ¿no es cierto? Y tal cual, creo que el desafío es ese, el desafío es generar iniciativas que se basen en la articulación entre distintos sectores. Creo que hoy es muy difícil la resistencia de forma individual, aislada, o las luchas sectoriales, sino que lo que tenemos que ir armando son respuestas que sean intersectoriales, intersindicales, claro, multisectoriales. Esa es me parece que es la manera que tenemos hoy, es el desafío que tenemos hoy en la construcción de esas herramientas que sean amplias, que sean de articulación de distintos sectores. Y bueno, también yo creo que hay una parte importante de la población que todavía, porque eso no hay que negarlo, que todavía guarda alguna expectativa en el gobierno nacional, y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es construyendo escenarios para que, como va sucediendo y como va a suceder a futuro, gradualmente la mayoría de esa población que aún tiene alguna expectativa se va a empezar a ver afectada de forma muy importante por las políticas que están aplicando, y tarde o temprano van a formar parte de la gran cantidad de gente que en Argentina hoy repudia este tipo de políticas. Pablo, tengo que preguntarte lo mismo que te preguntó Juan, porque es algo desesperante a veces. ¿Hay una salida de esta situación? Sí, claro que hay una salida, siempre hay una salida. Nosotros por lo menos militamos y participamos de la acción sindical con la esperanza de que siempre hay una salida. Creo que tarde o temprano se va a construir una salida en la Argentina, una salida alternativa a este modelo, porque también la historia así lo dice, siempre entre los momentos de mayor encrucijada y hasta los momentos más oscuros de la Argentina. Digo, si hubo una salida a la dictadura militar, ¿cómo no va a haber una salida a un gobierno títere como el gobierno de Milei, digamos? Claro que sí, claro que va a haber una salida. Hay que ir construyéndola, y hay que entender que también a veces en la dinámica social y política también hay procesos que maduran. Bueno, en Argentina va a madurar un proceso alternativo al que estamos viviendo. Pablo, para ir cerrando y agradeciendo desde ya el tiempo que nos dedicaste, porque sabemos de tu agenda compleja, y un sábado, la verdad, gracias por este tiempo. Para cerrar, Pablo, realidad de la docencia santafesina, complejísima, tanto como a nivel nacional. ¿Cómo ves el futuro en este contexto? Bueno, mira, la realidad de la docencia nacional obviamente es muy dura, porque nosotros hemos perdido el ámbito paritario, nos han aplicado un ajuste tremendo en educación a nivel nacional, nos han recortado y anulado directamente el FONID, que es un fondo nacional que iba a las provincias para complementar los salarios docentes, y en la provincia de Santa Fe también venimos de una paritaria muy dura, con muchos días de paro contra el gobierno de Puyaro, con la implementación del presentismo, que es una política también muy agresiva hacia los trabajadores, y el intento ahora del gobierno provincial de avanzar en una reforma del sistema previsional, o sea, una reforma del sistema jubilatorio en la provincia, que va a implicar un fuerte ajuste a los trabajadores y además una pérdida de la calidad del trabajo de los compañeros y las compañeras. O sea que es un panorama a nivel provincial también complejo, que seguramente nosotros vamos a estar en las próximas semanas volviendo a discutir con el gobierno provincial salario, porque ahora nosotros estamos cobrando con el mes de junio, vamos a estar cobrando el último porcentaje de aumento, que es un 4%, y ya vamos a tener que empezar a discutir el salario de julio, que seguramente va a ser una dura discusión también con el gobierno provincial. Así que, bueno, es un escenario complejo también el de los docentes de la provincia. Bueno, Pablo, te invitamos próxima vez, las veces que creas pertinente venir al estudio, o elaboraremos nuevamente entrevistas vía teléfono. Ya tenés la invitación a tomarte unos mates acá en La Hormiga. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, cuando podamos nos damos una vuelta por ahí, y a disposición siempre del programa.
Abrazo grande. Gracias, Pablo. Un abrazo grande.